¿A dónde estaba el arca del pacto cuando Jesucristo estaba crucificado en la cruz del Calvario? Dice la Biblia que Dios hubiera llamado a Moisés y le dijo: hazte una arca rectangular de madera de acacia. Y esto simbolizaba la presencia de Dios en medio del campamento. Cada vez que un sumo sacerdote ofrecía un sacrificio, la voz de Dios se emitía de en medio de los dos querubines que estaban en el dicha arca. Ahora bien, ¿por qué los sacerdotes rociaban la sangre encima del propiciatorio después que sacrificaban un animal por la expiación de los pecados del pueblo? Si no se rociaba esta sangre por encima del propiciatorio, el sacrificio era en vano. Dios no lo aceptaba, no era consumado, por la sencilla razón de que había que rociar la sangre por encima del propiciatorio. Así, la rebelión, el pecado del hombre quedaba sellado, quedaba cubierto durante un año. Por eso era que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo. Y esto se hacía de tiempo en tiempo. Se sacrificaba un animal y se rociaba la sangre en el propiciatorio. Era una obligación para que el sacrificio sea asimilado y aceptado por el Padre. Pero Jesús está crucificado. Él vino a ofrecerse en sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Y la sangre de Jesús necesita ser rociada por encima del propiciatorio para que el Padre acepte y asimile el sacrificio del Hijo. Ya que Él es el Cordero inmolado, su sangre tiene que ser rociada encima de este propiciatorio. Pero ¿a dónde estaba el arca mientras Jesús está en la cruz? Dice la Biblia que Salomón se hubiera casado con la hija del faraón porque los egipcios eran buenos haciendo túneles y haciendo ascensor. Entonces, como Salomón necesitaba hacer un ascensor en el lugar santísimo, por miedo a que las demás naciones se llevaran el arca, entonces los egipcios hicieron un túnel. Cuando ellos hicieron el túnel en el lugar santísimo, hicieron un ascensor. Y en 4 puntos del lugar santísimo donde estaba el arca, se paraban 4 sacerdotes. Y cada vez que ellos se paraban en dicho punto, el arca bajaba como un ascensor. El arca y los sacerdotes bajaban a lo más profundo. Después que estaban en el túnel abajo, ellos movían el arca. Y se cree que el arca la movieron exactamente debajo de la cruz donde estaba Jesús, debajo del Gólgota. Por eso fue que cuando Nabucodonosor saqueó a Israel y se llevó a los judíos cautivos, cuando él entró al templo, se llevaron todos los utensilios, pero no encontraron el arca de la alianza. Y dicen que cuando la sangre del Cordero de Jesús empezó a bajar por el madero, que esa sangre hizo contacto con el arca que estaba abajo, hubo un gran temblor, hubo un gran terremoto. Y por eso Jesús dijo: consumado es. Porque la sangre del Cordero hubiera hecho contacto con el arca del pacto que estaba debajo del Gólgota, porque Salomón la hubiera establecido ahí abajo para que los demás reyes de las demás naciones, como Nabucodonosor, no la encontraran cuando saquearan la ciudad.
Por eso fue que un arqueólogo en 1985 estaba investigando debajo del Gólgota y él encontró estos túneles. Y debajo del Gólgota encontró el arca del pacto. Esta noticia, los judíos la mantuvieron en silencio, en secreto, para que las demás naciones no supieran que el arca de la alianza hubiera sido hallada debajo del Gólgota. Y sostienen los rabí que la gota de sangre del cordero inmolado cayó encima del propiciatorio. Por eso el Padre aceptó el sacrificio del Hijo.